buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo día de trabajos del 7º Foro de Bienestar Animal en esta modalidad virtual que nos ha permitido llegar a muchas más personas y abarcar más territorio, a llegar a lugares que quizá en una modalidad presencial no podríamos llegar, y pues queremos darles a todos y cada uno de ustedes nuestra más cordial bienvenida y nuestro más cordial agradecimiento por sumarse a esta transmisión y por estar este tiempo. La realidad es que ayer tuvimos una primera jornada muy interesante, llena de buenos conceptos, de buena información, de gente experta hablando de temas que inciden en el bienestar animal o en el bienestar de estos animales que tanto queremos, de estos animales que no solamente tienen que ver con los animales que están bajo cuidado humano, sino también los animales que están en vida silvestre, porque hay que reconocerlo, la acción humana tiene una acción y tiene un impacto que también, querámoslo o no, o lo hagamos conscientemente o no, los seres humanos también tenemos impacto en la calidad de vida de los animales silvestres. Entonces, queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que se están sumando a esta transmisión. Lo hacemos a nombre de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, una asociación civil sin fines de lucro que tiene el objetivo de promover el conocimiento del quehacer del sector de profesionales que se dedican a cuidar a los mamíferos marinos, el cual en instituciones zoológicas modernas y acreditadas es un trabajo arduo que requiere mucha especialización, mucho capital, incluso de trabajo para lograr tener estos animales con la mejor calidad de vida y que estos animales sirvan de puente, de voceros, también de representantes de esos ambientes marinos, oceánicos, acuáticos, hacia las personas que nos visitan y por supuesto a las comunidades en las que operamos. Quiero dar a muy especial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el señor Rodrigo Constance Córdoba, y de nuestra directora ejecutiva, la señora Claudia Pérez Salas, quienes hoy están fuera por alguna razón profesional. Sin embargo, bueno, ellos van a estar sumándose también más tarde a esta transmisión. Y bueno, y también a nombre, claro, por supuesto, de los comités de bienestar animal, educación y bienestar animal de la AMAR y el comité de comunicación que me toca conducir. Y bueno, pues sin más, queremos darle la más cordial bienvenida, pedirles también que por favor, si van a compartir esto en sus redes sociales, utilicen el hashtag FBA, que es el Foro de Bienestar Animal, y eh, el hashtag bienestar animal, por favor, para que la conversación que se genere aquí, pues la puedan conocer otras personas y haya esta interacción en tiempo real, ¿sale? Se los agradecemos mucho y bueno, ya no hay más preámbulo. Quiero presentar a ustedes a la MBZ María René Arriola, quien estará hoy haciendo la presentación de todos nuestros ponentes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este segundo día del 7º Foro de Bienestar Animal. Me da muchísimo gusto saber que tenemos bastante audiencia y sobre todo unos ponentes de primerísima calidad. Como primera ponente tenemos a Nathalie Castelblanco. La doctora Nathalie Castelblanco es bióloga por la Universidad Nacional de Colombia. Posee un título de maestría en Ciencias Biología Acuática y Pesquerías por el Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia, Brasil. Desarrolló su doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur, México. Su experiencia profesional incluye más de 22 años en investigación y conservación en países de América Latina. Posee amplia experiencia en el manejo de recursos acuáticos, especialmente orientada a la conservación de especies y ecosistemas vulnerables. Sus líneas de investigación se han enfocado en manatíes, delfines y nutrias, abordando aspectos como autoecología, ecología trófica, dinámica poblacional, comportamiento alimentario, crecimiento, etnobiología y conservación a diferentes escalas. Actualmente se encuentra vinculada
laboralmente al CONACYT como catedrática comisionada a la Universidad de Quintana Roo. Actúa como coordinadora del Grupo Técnico Científico de la Red de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos en el estado de Quintana Roo. Es co-chairperson del Grupo de Especialistas en Sirenios de la UICN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. La doctora Nathalie nos va a hablar de el bienestar de una especie carismática exótica o el bien del ecosistema nativo, el caso de los hipopótamos invasores de Colombia. Doctora, muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Voy a presentarles, voy a compartirles. Por favor, me comentan si están viendo mi pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, doctora. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, doctora María René. Para todos ustedes, pues bienvenidos. Para mí es un orgullo y un honor acompañarlos de nuevo en el foro de bienestar animal. Normalmente, pues a mí siempre me ven aquí hablando de manatíes, de delfines, de ballenas, y hoy vengo con un aspecto que no es menos importante en conservación de especies, especialmente especies acuáticas y semiacuáticas, que es el caso de los hipopótamos invasores en territorio colombiano. Entonces, voy a empezar dándoles pues una introducción, una historia de lo que está pasando en Colombia con esta población de hipopótamos. Entonces, ¿cómo llegaron estos hipopótamos a Colombia? Por allá por los años 80, el señor Pablo Escobar, que fue un narcotraficante pues funesto, terrible para el país, importó 4 hipopótamos de África, bueno, 4 hipopótamos africanos. Todavía no es muy cierto, no se sabe con mucha exactitud de dónde vienen estos hipopótamos. Aparentemente fueron de zoológicos de Estados Unidos, porque decidió hacer un zoológico privado que llamó la Hacienda Nápoles, en donde no solamente tenía hipopótamos, sino que tenía pues otra cantidad de ejemplares de otras especies africanas. Al principio de los años 90, Pablo Escobar muere, ¿no? Y pues con él se acaba el emporio de narcotráfico que tenía, o parte del emporio, y estos animales quedan en esta parte por acá, no sé si están viendo mi cursor, cerca de la Hacienda Nápoles, en estos sistemas lagunares. Quedan 16 hipopótamos, bueno, quedan 4 hipopótamos, pero pronto estos hipopótamos empiezan a reproducirse. Estamos hablando de que el primer grupo eran 3 hembras y un macho, y a partir de ahí entonces empezamos a ver toda una historia de incremento de las colonias de hipopótamos. Entonces, para quien no conoce, los hipopótamos tienen un sistema social muy interesante. Ellos forman colonias muy territoriales, y a medida que los machos jóvenes empiezan a crecer y empiezan a hacerse reproductivos, empieza a haber una lucha por el territorio, y uno de los machos normalmente es expulsado, pero no se va solo, se va con 1 o 2 hembras y empieza a viajar en busca de un nuevo territorio. Entonces, de esta manera, estos hipopótamos pues han ido, digamos que han ido dispersándose río abajo o hacia la parte norte del río Magdalena, que lo tenemos acá, y es justamente en el corazón de Colombia. Aquí hay digamos, una parteaguas de esa historia que ocurre en 2009, justamente cuando 3 hipopótamos salen de la colonia que se había establecido inicialmente, y estos hipopótamos pues empiezan a causar miedo, causar angustia entre las personas, empiezan a atacar el ganado, empiezan pues, a ser un problema realmente para los pescadores y para las comunidades ribereñas. Entonces, en ese momento, el gobierno establece que se trata de un ejemplar peligroso, que se trata además de una especie no colombiana, una especie foránea exótica, y entonces contratan a un cazador africano, especialista en fusil sanitario para hipopótamos, buscan el apoyo del ejército para pues, hacer toda esta operación y dan muerte a este animal. Esta foto que ustedes están viendo es una foto muy famosa porque justamente parte la historia de los hipopótamos en 2. Es filtrada a la prensa y obviamente existe, digamos, se da todo un fenómeno bastante enardecido en las redes sociales de grupos activistas que empiezan a protestar contra el gobierno por haber hecho por haber abatido este animal. Entonces, a partir de ahí empiezan, digamos, esta riña entre los
conservacionistas, los biólogos conservacionistas, y ya le inventaron nombre, le hicieron Pepe, ya hablaron de que tenía una esposa que se llamaba Matilde, bueno, armaron toda esta historia, esta narrativa, y esto creó pues digamos, una reacción muy acalorada en redes sociales. En redes sociales no, en su momento era prensa, ¿no? Entonces, a partir de ese fenómeno que ocurre, el juzgado 12 administrativo da digamos, una acción popular mediante la cual no se permite que en territorio colombiano se case, o sea, de muerte a los hipopótamos invasores. Entonces digamos que existía una normativa ya judicial que impedía cualquier tipo de manejo de estos hipopótamos que no fuera por métodos no letales. Entonces, a partir de ahí, Cornare, que digamos es la Corporación Autónoma Regional, que es la representación del Ministerio de Medio Ambiente en Antioquia, empieza a hacer una labor bastante dispendiosa y bastante titánica de captura y de castración de estos animales. Eso comienza a principios de los años 90 y pues hasta hoy se tiene más de una decena de hipopótamos que han sido capturados, manejados y castrados, tanto hembras como machos, pero como ustedes imaginarán, pues esta es una faena que lleva muchísimas semanas para castrar un solo animal, que tiene que hacer un proceso de cebado de los animales, tiene que traer una cantidad de personas especializadas, no puede ser cualquier veterinario, en fin, digamos que es un proceso muy complicado y por lo tanto pues también muy costoso. Sin embargo, eso parece que no tuvo ningún efecto real sobre el crecimiento de la población y seguimos viendo estos hipopótamos que tienen un comportamiento anfibio. Entonces, de día están en los lagos y de noche salen a merodear. Entonces, esto digamos que es una escena que se repite constantemente, que es ver los hipopótamos andando por las calles de los pueblos, andando por las carreteras, ¿verdad? Entonces, ya empezamos a ver situaciones bastante complicadas y en los años anteriores, en los últimos 4 años, ya hemos tenido 2 ataques bastante graves a personas, a labriegos. Las 2 personas terminaron muy heridas. Afortunadamente no fueron letales los ataques, pero ya empieza entonces a incrementarse la problemática y a incrementarse pues la preocupación. Ya varios colegas científicos han atendido este asunto. En 2019, Subalusky y colaboradores empezaron a hacer unas primeras estimativas de crecimiento poblacional. Hablaban de que más o menos por los años 2050 estaríamos hablando de unos 800 hipopótamos en la cuenca. Después Shurin también hizo algunas estimativas de crecimiento poblacional y estaba hablando de que por el año 2060 habrían unos 7,000 hipopótamos en la cuenca. Y nosotros, el año 2021, publicamos este ejercicio académico, un grupo de colegas del Humboldt, de las universidades de Colombia y una servidora, hicimos este trabajo mediante el cual teníamos 2 objetivos principales: modelar cómo era el crecimiento de esta población con unos programas bastante, digamos que probados ya para este tipo de análisis, y también ver cuál sería, digamos, la expansión en términos geográficos en el tiempo y también dependiendo de la situación de cambio climático. Entonces, en muy resumidas cuentas, nosotros lo que encontramos fue esta curva de crecimiento poblacional, ¿verdad? En la parte azul sería el pasado, ¿verdad? Estamos como el 2021, que fue en el momento en que se generó el modelo, y para 2021 estaríamos hablando de aproximadamente 100 animales en la cuenca, fue lo que nuestro modelo estimó. Pero a partir de ahí, entonces, empieza un crecimiento casi que exponencial de la población, ¿verdad? Y pues tenemos que después se alcanza la capacidad de carga, que sería más o menos alrededor de los 1.500 animales, que se llegaría a alcanzar por el año 2040. Nuestros modelos de expansión poblacional entonces nos muestran que aquí en rojo ustedes ven el área actual o el área actual, digamos, en este momento de distribución de la población, y en verde lo que sería el área potencial de ocupación, es decir, si no se hace un control de esa población, hasta dónde se irían estos animales. En el momento de nuestra publicación teníamos sospechas de que aquí en el Magdalena Bajo, estamos hablando que esto es el Magdalena Medio, en el Magdalena Bajo nos habían contado algunos rumores de presencia de hipopótamos, pero al momento de hacer los modelos no pudimos hacer confirmación de estos rumores, entonces eso no entró en este modelo. Sin embargo, pues sí, hay una gran cantidad de áreas idóneas para hipopótamos en Colombia.
A partir del trabajo que nosotros hicimos, pues que se generó de nuevo toda una tormenta mediática, esta vez sí con redes sociales y que trascendió digamos, espacios internacionales también. Y esto pues hizo una presión muy importante sobre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y el ministro pues entonces decide seguir una de las recomendaciones de nuestro artículo, que era hacer censos reales en vivo, in situ, sobre lo que estaba pasando con la población de hipopótamos. Entonces se contrató a unos biólogos que hicieron un trabajo bastante profesional de seguimiento usando imágenes RGB, térmicas, usando drones, usando muestreos desde embarcación de tierra y también haciendo entrevistas para ver cuál es esta especie. Entonces, lo que encontramos, digamos, de manera preliminar en estos datos que nos ofrecen estos colegas, comparado con lo que nosotros habíamos encontrado, que obviamente cuando nosotros hablamos de 100 y pico animales, se nos vino el mundo encima, la gente decía que estábamos exagerando, que los modelos pues son artificiales y pues, no nos creyeron mucho, pero cuando fueron a hacer los conteos reales, realmente lo que se encontró fue un estimativo entre 133 y según últimas informaciones, estamos hablando de alrededor de 145 animales en la cuenca para el año 2022. Nosotros habíamos estimado una área de distribución aquí en amarillo de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados. Con estas nuevas censos ya se verificó que en el Magdalena Bajo, que es lo que tenemos aquí en color rojo, sí hay presencia de una colonia, por lo menos una colonia de hipopótamos. Entonces, pues el área ya se nos amplía, ya serían 13.000 kilómetros cuadrados. Y una cosa que no teníamos cómo saber mediante los modelos, que era la estructura poblacional de esta población, pues que nosotros no sabíamos realmente, y lo que ellos encontraron es que casi la mitad, del 48% de la población está constituida de crías y juveniles, lo que nos da a entender que tiene unas tasas reproductivas gigantes, y estos animales de aquí a 2 o 3 años ya son animales reproductores, ¿no? Además de eso, pues nos cuentan otros hallazgos interesantes, por ejemplo, que se obtuvieron a partir de las entrevistas, en donde la gente manifiesta su miedo ante la amenaza en el tránsito fluvial, en las faenas de pesca, inclusive para transitar de noche en áreas cercanas a los cuerpos de agua, la contaminación que ya están empezando a percibir los pescadores en ciertos cuerpos de agua, que nosotros allá hablamos de ciénagas, que son estos lagos, algunos perennes, otros que son estacionales, y que ya les está afectando la oferta y la presencia de peces, que pues hace parte de la principal actividad que tienen estas personas, que es la pesca. Por otro lado, existe también un miedo muy grande a la posibilidad de ataques por parte de los hipopótamos. Como de ustedes es bien sabido, los hipopótamos son de los vertebrados más peligrosos que hay en el planeta, que causan la mayor cantidad de muerte de humanos al año. Y esto, pues, por supuesto que afecta la dinámica de la pesquería, cambian los sitios de pesca, cambian las horas de pesca, en fin, hay todos unos cambios sociales muy importantes gracias a la presencia de estos animales. Finalmente, como son animales que tienen que salir a ramonear durante las noches, pues hacen un impacto muy fuerte en áreas de pastoreo debido al pisoteo y al daño en las orillas de los ríos y de las lagunas, ¿no? Sin embargo, además de estas banderas rojas que se encontraron, ellos también hablan de que se ha generado, se ha formado, se ha convertido el hipopótamo en un elemento identitario de la zona, en donde las personas, por lo menos en alguna parte de la población, ya lo ven como una especie bandera, como una especie a proteger, como una especie por la cual sienten una empatía importante. Entonces, la primera cosa que nos surge es por qué este éxito de los hipopótamos en Colombia. Existe, por supuesto, hipopótamos en África. La especie de hipopótamos en África está en estado vulnerable. Hay muchísimos, digamos, amenazas sobre esta población, incluyendo pues el tráfico ilegal de marfil, que tiene pues a esta población en problemas en África, ¿no? Sin embargo, allá tienen un rol muy importante como ingenieros ecosistémicos. Estamos hablando de que ocupan aproximadamente 30 países africanos y estamos hablando de una población africana de unos 130.000 individuos. ¿Por qué les hablo de África? Nos toca mirar al hipopótamo en África para entender su ecología y cómo el hipopótamo se ha adaptado en Colombia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que en Colombia el hipopótamo no tiene predadores naturales, que sí los tiene en África. En África las crías y los animales viejos y los animales enfermos pueden ser cazados por leones y por hienas también. Estamos hablando que un león tiene un tamaño de 150 o 160 kilogramos. Nuestro felino mayor es el puma, no, perdón, el puma y el jaguar. El jaguar llega a tener unos 100 kilos, el más grande, y el puma unos 120 kilogramos. Entonces, definitivamente no son animales
que se le vayan a medir, atacar un hipopótamo, y además tampoco conocen al hipopótamo o entienden al hipopótamo como una presa. Además de esto, en Colombia no existe pérdida de hábitat, no existen enfermedades que sepamos para esta población. Debido a que las poblaciones están en unas densidades todavía muy bajas, no hay agresiones intraespecíficas por territorio. Estos son animales que, digamos, que son mucho más calmados y menos agresivos que los hipopótamos africanos, y esto hace pues que entre ellos no haya mortalidad por ataques entre ellos mismos, y no tenemos ningún tipo de conflicto con humanos, no hay cacería, no hay tráfico, no hay nada sobre estos animales, y no tenemos sequía. Este es el principal factor controlador de los hipopótamos en África. La sequía es el principal regulador poblacional. Durante las épocas de gran sequía se causa inanición y deshidratación de los animales, hay estrés, hay enfermedades, hay desplazamiento que los hace vulnerables a los predadores, y esto pues obviamente los expone muy rápidamente a los predadores, especialmente animales pequeños, y pues esto hace que la población en África tenga un control natural. Esto pues hace que las tasas reproductivas en África estén controladas, sean bajas, mientras que en Colombia tenemos un río que permanece con agua durante todo el año, por lo tanto ellos no tienen, digamos, este estrés ambiental. ¿Cuál es el problema de los hipopótamos? ¿Por qué nos preocupan los hipopótamos? Como dije anteriormente, los hipopótamos son ingenieros ecosistémicos, es decir, son unos modeladores impresionantes del sistema. Actúan, por ejemplo, como bombas de sílice, ¿no? En sentido de que ellos son capaces de reciclar nutrientes entre la tierra y el agua. Esto lo hace mediante pisoteo, arrastrando muchísimo sedimento al agua, y también incluyendo una cantidad de nutrientes en el agua a las que el sistema colombiano no está acostumbrado. Ya existen muchísimas evidencias científicas del impacto enorme que tienen los hipopótamos sobre la geomorfología de los cuerpos de agua, sobre la pesquería, sobre todas las cadenas tróficas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que no es un invento decir que tienen un impacto fuerte sobre los ecosistemas. Ya existió un trabajo, un ejercicio para ver cuál era este efecto negativo de los ecosistemas, y lo que se encontró es que a pesar de que las poblaciones de hipopótamos todavía son bajas, ya vemos unos cambios, por ejemplo, importantes en el pH. Entonces, en áreas donde hay, en ciénagas donde hay una colonia de hipopótamos, el pH es muy bajo, entonces son áreas ácidas, y esto obviamente pues tiene unos efectos a nivel ecosistémicos de cascada que afectan todos los flujos tróficos, ¿no? De manera un poco más específica, nosotros estamos trabajando en ver cómo es la interacción con los manatís, y obviamente ya encontramos que todas las áreas donde se encuentran manatís son áreas que son altamente posibles de ser áreas también para hipopótamos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un 10.12% de sobrelapamiento entre las dos poblaciones de hipopótamos y manatíes, y un sobrelape bastante alto entre las dos especies, que obviamente nos va a generar una serie de problemáticas muy importantes, no solo por competencia por alimentos, sino principalmente por competencia por territorio, y también digamos que todos estos problemas ambientales que ya tiene el río Magdalena y que está afectando a los manatíes, como por ejemplo unas altas tasas de sedimentación y de colmatación y de contaminación, pues van a verse exacerbadas por la presencia de hipopótamos, en la medida en que los hipopótamos van a aumentar de tamaño poblacional y en la medida en que se van a extender en el territorio. Entonces, bueno, tenemos una serie de problemas con un animal que no solamente es agresivo, que puede ser vector de enfermedades, que tiene una maduración temprana y baja mortalidad, es decir, altas tasas de crecimiento poblacional, que es un megaherbívoro, que es un ingeniero ecosistémico, pero además de todas esas cosas que son muy preocupantes, pues es un animal altamente simpático, es un animal muy carismático, y eso ha puesto en jaque realmente, digamos, las acciones de manejo. Lo último que supimos, o lo que más estamos viendo que ha crecido, es primero un tráfico ilegal de las crías, donde ya se sabe a ciencia cierta que las crías son sacadas de la manada por personas inescrupulosas y las venden a unos precios altísimos a gente pues, que quiere tener este animal exótico en el patio de su casa. Y también hemos visto un crecimiento de turismo de avistamiento, donde le invitan al turista a ir a ver a los hipopótamos, y obviamente pues con todos los riesgos que tiene una actividad que se hace de manera completamente informal. Entonces, hay, digamos, que se han barajado una serie de, no voy a entrar mucho en esto porque si no, no voy a alcanzar con el tiempo, pero se han barajado una serie de acciones
que podrían servir para controlarlo. Como les comentaba, hasta ahora no es permitido a la caza o no es permitido el fusil sanitario para hipopótamo, entonces se ha trabajado con las castraciones quirúrgicas, con la cirugía, ¿verdad? Esa es la primera, que como les comentaba inicialmente, tiene unos costos logísticos y económicos muy altos y también implica unos riesgos muy grandes para las personas que están allí en el manejo. Se ha propuesto la castración química, que en realidad no es una castración química, sino una contracepción, en donde se le puede aplicar o con Gonacon o PZP a los animales, pero esto también no es, primero, no ha sido completamente probado para hipopótamo, y segundo, pues también tampoco tiene una eficiencia supremamente grande, ya les voy a mostrar por qué. El confinamiento, pues ya se ha sacado algunos animales a zoológicos, pero estamos hablando de un número de 130 animales, entonces por supuesto que no hay tantos zoológicos que acepten estos mega herbívoros, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando en eso, pero no va a ser suficiente. Y los famosos santuarios, que es la propuesta, digamos, de los colegas animalistas, que pues para mí, respetuosamente, simplemente es una manera bonita de decir zoológico, pero finalmente viene siendo lo mismo, ¿no? Tenerlos en un sitio bajo cuidado humano, pero ya digamos que con otras características para garantizar mayor bienestar animal, pero finalmente es eso, ¿no? No hay suficientes sitios de cautiverio o de bajo cuidado humano para estos animales. Y finalmente, pues el control letal, que ahí es cuando se levantan todos los, digamos, toda la tierra, y ahí es cuando empiezan, digamos, los roces reales entre las personas que estamos atendiendo este asunto. Entonces, en cuanto a la castración quirúrgica, que es, digamos, lo que se ha venido implementando hasta ahora, nosotros hicimos los modelos para ver cuál es su efectividad y inclusive siendo capaces de capturar y castrar 15 animales por año, que ya es inviable logísticamente, porque les digo que para la captura de cada animal se necesitan semanas, no logramos parar el crecimiento poblacional. O sea, esto de capturar el animal, castrarlo, macho o hembra, y soltarlo de nuevo, lo que nos está dando es este tipo de curvas, en donde sí se encuentra, digamos, se puede ralentizar el crecimiento poblacional, pero definitivamente no hay manera de erradicar la población mediante este método, que además, pues, es una inversión económica impresionante. El segundo, que es el, digamos, el dardeo mediante Gonacon, por ejemplo, que es, digamos, un contraceptivo, tiene este tipo de tendencia. Sí podemos encontrar una disminución en el crecimiento poblacional, pero igual vuelve y retoma su crecimiento, justamente porque este tipo de métodos requiere que el Gonacon sea aplicado después de cierto tiempo, después de ciertos meses. Entonces tendría sentido en animales muy bien controlados, pero en animales que están prácticamente en estado salvaje, pues va a ser en el momento en que sea necesario. Entonces, si tenemos animales retomando otra vez su proceso de espermatogénesis o su proceso de ovogénesis, pues no vamos a poder continuar con, digamos, no vamos a poder parar la reproducción. Y finalmente, la extracción, y nosotros cuando hablamos de extracción es sacar del escenario a los hipopótamos. Esto puede ser mediante confinamiento, es decir, llevándonos a zoológicos o a santuarios, o mediante fusil sanitario. Entonces, tampoco es tan fácil como se cree, pero digamos que con una buena cantidad de animales extraídos, vuelvo y repito, bien sea por llevándolos a algún sitio de confinamiento o mediante fusil sanitario, por lo menos en uno de los escenarios ya tenemos una disminución de la población. Entonces, finalmente ya para concluir, nuestra propuesta nombre en inglés. Nuestra propuesta, digamos, como desde la biología de la conservación, es muy bien que si queremos mantener la integridad del ecosistema, si queremos mantener la biodiversidad nativa, si queremos mantener estas especies como el manatí que ya se encuentran en unos procesos de extinción, en unos procesos de degradación, y si queremos proteger a las comunidades humanas y a los, digamos, a todos los servicios ecosistémicos que ofrece la cuenca del río Magdalena, es necesario hacer una erradicación de esta especie invasora. Y proponemos que se haga una estrategia mixta, ¿no? Esta estrategia mixta puede ser seguir haciendo castraciones y confinamientos a nivel local, es decir, estos animales que son más manejables, que se encuentran, que digo, inclusive están más acostumbrados a la gente, su manejo es más fácil, pero a nivel regional, estos animales que ya van por la cuenca baja, estos animales que ya están lejos, pues sí habría que contemplar la eutanasia de estos animales. Obviamente todo esto dentro de un marco ético que garantice el menor de los sufrimientos para estos individuos.
Finalmente, pues yo dejo aquí una reflexión de una nota de opinión que nosotros publicamos en el año pasado, y es que muchas veces queremos que los animales o los ecosistemas se comporten bajo los estándares éticos y morales que tenemos nosotros como seres humanos, pero en este caso, cuando se trata de una especie invasora que ya hace parte del ecosistema y que está afectando negativamente al ecosistema, no podemos centrar todos los valores solamente en esta especie, bajo nuestros estándares de que es carismático, de que es bonito, de que es imponente, porque entonces estamos olvidando que el ecosistema no es solamente algo abstracto, sino que son también un grupo de miles. Cuando hablo de miles no exagero, porque es un área, digamos, es un hotspot de megadiversidad. Estoy hablando de miles de especies endémicas, incluyendo animales sintientes también, que pueden estar siendo afectados en diferentes niveles por la presencia y el crecimiento de esta población. Pues eso era lo que quería para contarles de manera muy resumida. Quiero agradecer a mis colegas de trabajo que siempre están ahí, Julián Velasco, Sebastián, Rafael, Jorge y bueno, todos los demás colegas con los que siempre hemos estado trabajando desde la ciencia y desde la biología del conocimiento para poder abordar de una manera, digamos, científica el problema de la invasión de los hipopótamos en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias por su plática. Todo un gran trabajo, sin duda es un reto brutal. Felicidades y gracias por compartir esta problemática. Esperemos que por el bien de todos se resuelva muy pronto. Me gustaría leerte algunas felicitaciones que llegan desde Boyacá, Colombia, desde el Mar del Plata, en Argentina. También nos están escuchando y viendo desde Chile, Ecuador y en México, en diferentes estados de la República, Tlaxcala, San Luis Potosí, Ciudad de México, Nayarit, Aguascalientes, Quintana Roo. En fin, son bastantes saludos, bastantes comentarios y felicitaciones. Aquí tengo una pregunta de, ay Dios, ya se me movió. De Eric González, pregunta, ¿cómo está la consanguinidad de los hipopótamos de Colombia? Hasta ahora no se ha hecho ningún trabajo genético con estos animales, pero pues no es difícil predecir que la consanguinidad es enorme. Estamos hablando de que el grupo parental es solamente 3 hembras y un macho, es decir, tenemos 100 y pico animales que salieron de un solo macho. Y obviamente pues para que haya esta población tuvieron que haberse mezclado hermanas con hermanos, papás con tíos, y bueno, en fin, entonces la consanguinidad es enorme, por lo tanto tampoco es un reservorio genético para la población africana, ¿no? Entonces ya de plano no nos sirve tampoco para repoblar la población africana, que pues, podría ser una opción, pero realmente no funciona en términos genéticos. Muy bien. Maxi Cifuentes pregunta, ¿los hipopótamos pueden transmitir enfermedades a los manatíes? Puede, sí, claro, son animales vertebrados, mamíferos, tienen muchas cosas en común, inclusive al ser humano, ¿no? Puede haber un problema zoonótico ahí. En África está documentadas muchísimas enfermedades que son pasadas. En África, de hecho, hay un consumo directo de los hipopótamos de manera tradicional, son cazados para consumo de carne, y han habido problemas, por ejemplo, de transmisión de anthrax y otro tipo de enfermedades bastante peligrosas a los seres humanos que han causado mortalidades importantes en estas comunidades. Entonces sí, definitivamente puede haber una transmisión importante, pero pues realmente no sabemos en qué estado de salud está esta población. Gracias. Paola Cifuentes pregunta, ¿existe competencia ecológica entre manatíes e hipopótamos? No hemos hecho ningún estudio, pero es muy fácil pensar que sí lo hay. Son animales que son megarbívoros, ambos, ¿no? Entonces están ocupando el mismo, digamos, el mismo recurso alimentario, que son las plantas acuáticas y semiacuáticas, y pues también son animales que necesitan comer una gran cantidad de su peso al día. En ambas especies, más o menos del 10 al 15% del peso al día en materia vegetal. Es lo que necesita un adulto consumir. Entonces, definitivamente sí, en este momento no, porque las densidades todavía son muy bajas, digamos, la extensión del territorio es muy grande y todavía son pocos hipopótamos, y también son pocos manatíes. Pero en el momento en que tengamos, digamos, un sobrelape importante entre las dos poblaciones, eso puede ser una cuestión a tener en cuenta, ¿no?
Juan hace muchas preguntas, algunas las contestó, o bueno, las expuso la doctora en su presentación. Pregunta, ¿cuál es la tasa reproductiva en Colombia? ¿Qué estudios científicos respaldan la evidencia de estos valores? ¿Cómo afecta la endogamia la tasa reproductiva? ¿Y cuál es el costo en pesos colombianos de una castración quirúrgica? Uy, Dios mío. Lo de los costos de la castración quirúrgica te lo quedo debiendo porque es un dato que siempre se me escapa de la mente, es bastante costoso, pero en este momento no lo tengo en la cabeza. La tasa que estamos hablando es de más o menos entre el 10 y el 15%, la tasa reproductiva, la tasa de crecimiento poblacional. ¿Y qué era lo otro que estaba preguntando? ¿Cómo afecta la endogamia, la tasa reproductiva, los costos y qué estudios científicos respaldan con evidencia estos valores? ¿Cuáles valores? Porque es que hay varias cosas, ¿no? ¿Qué estudios científicos? Pues lo que nosotros hicimos. Aquí hay una cosa que es importante tener en cuenta y es que muchas veces se cree que el estudio científico solo es aquel en el cual uno va a campo, toma los datos o toma las muestras y va y las trabaja, pero la biología computacional también es una herramienta poderosísima para ver este tipo de cosas y son, sobre todo cuando queremos hacer predicciones o cuando tratamos de reconstruir la historia de algo que ya ha pasado, como es el caso de cómo ha variado una población, ¿no? Sin embargo, cuando me dice que qué estudios científicos se basa, pues no sé a qué o qué esperarían encontrar, ¿no? O sea, realmente pues es que esto es un estudio científico finalmente. Claro, O son varios. no especifica. Sí. Damián Ávila pregunta, ¿qué tipo de normalización ocuparon en el modelo matemático? Doctora, la perdí. Repito, ¿qué tipo de normalización ocuparon en el modelo matemático? Uy, es que fueron muchos modelos. Nosotros utilizamos varios paquetes, de hecho, y depende de qué modelo estás hablando, porque para el Vortex, pues utilizamos diferentes tipos digamos, de simulaciones, ¿no? Entonces, pues habría que ver los detalles del modelo, pero cuando me hablas de tipo de normalización, pues es que depende, ¿no? Porque te tocaría ver las especificaciones de las modelaciones que nosotros hicimos. Muy bien. Eva Liliana Ardila Cortés pregunta, ¿ya has entablado contacto con el nuevo gobierno y qué es lo que han dicho? Desde que subió el nuevo gobierno, estamos solicitando a los gritos que por favor nos den un espacio para platicar de este asunto y para poder exponer nuestras preocupaciones, porque entre más tiempo pasa, pues más hipopotamitos hay en el Magdalena. Pero no, hasta el momento no hemos tenido contacto con ellos. Maxi Cifuentes pregunta, hay una publicación de la National Geographic que dice que los hipopótamos pueden recrear la fauna del Paleoceno en Colombia, pero estoy dudando de ello. No, es del PINAS, creo que es, a lo que te refieres. Y sí digamos que hay una corriente que habla sobre el rewilding, que es básicamente regenerar, digamos, toda una fauna y ya existe toda una discusión. Nosotros ya, bueno, uno de nuestros colegas, que es Jorge Moreno, es paleontólogo y ya hizo pues un análisis muy claro de lo que estos autores están sugiriendo y realmente es algo así como que ellos dicen que el paralelo del hipopótamo sería una especie que es una especie de llama. Por alguna razón, de alguna manera creen que una llama por allá de hace muchos años podría ser reemplazada por el hipopótamo. Entonces, realmente, pues nosotros consideramos que son muchísimo más los impactos negativos que el recrear una fauna en unas condiciones geológicas que son completamente diferentes hoy en día, ¿no? Con una cantidad de situaciones sociales y económicas y ecológicas muy diferentes. Entonces, pues esta teoría nos parece un poco forzada en ese sentido, ¿no? Entonces, si les interesa más eso, pues con mucho gusto ahondamos más en otro momento, pero sí estoy consciente de que existe esa idea. Alberto Platas comenta y pregunta, ignorando el antropocentrismo y sentimentalismo y bajo el supuesto que tengamos liquidez suficiente en el corto plazo, ¿cuál sería la solución más efectiva y ética el día de hoy? Y esa es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de ética y hablamos de bienestar animal, ahí es muy interesante porque bienestar animal estamos pensando en el bienestar de los individuos como tal, de estos hipopótamos.
pero a mí me parece que lo ético aquí es subsanar un problema que como seres humanos hemos causado, ¿no? Entonces, digamos que esa es la parte ética. Por otra parte, no hay que olvidar que el conservar una especie invasora definitivamente nos pone en un conflicto en donde hay que decidir si conservo esta especie invasora o si conservo el ecosistema. Y hay que definirlo, hay que decidirlo. Lo que sucede acá es que es mucho más fácil pensar en conservar la especie porque para el público, para muchas personas, ecosistema es algo como ambiguo, como abstracto, y no hay una conciencia de lo que implica digamos, este ecosistema. Entonces, a mí me parece que lo ético es buscar una salida lo más costo efectiva para solucionar rápidamente el problema. Y yo creo que lo más ético es actuar con prontitud. Si hubiéramos actuado con prontitud hace 10 años o hace 20 años, no estaríamos aquí sentados hablando de ciento y tantos animales y no estaríamos hablando de miles y miles de kilómetros invadidos. Estaríamos hablando, bueno, vamos a manejar 10 animales, entonces vamos a llevarlos a zoológicos o castrarlos y ahí esas estrategias no letales pues tendrían sentido. En este momento para nosotros la estrategia ética es buscar métodos costo efectivos porque tampoco vamos a gastar todo el presupuesto nacional ambiental en conservar una especie invasora cuando hay tantas especies nativas que están en peligro de extinción y que no tienen ningún financiamiento y que no tienen digamos, ningunos programas de recuperación y de conservación. Entonces esto no es ético, digamos, solo porque nos gusta como seres humanos, nos parece bonito el hipopótamo, invertir todo este esfuerzo en este grupo de individuos, porque no es una especie, es un grupo de individuos, en vez de favorecer a los individuos nativos. Entonces, yo sí creo que hay que pensar en estrategias mixtas, nosotros siempre lo hemos puesto en ese término, en donde podamos salvar la mayor cantidad de hipopótamos posibles mediante castraciones, llevarlos a confinamiento bajo cuidado humano, hacer digamos, lo que tenga que hacerse con otros países para llevarlos a otros lados y todo, pero eso no lo vamos a poder hacer con 130, 140 y cuando yo termine de hablar ya van a ser 150 animales. Entonces, sí, necesariamente algunos de ellos yo considero que se tiene que considerar la eutanasia. Y obviamente esta eutanasia pues tiene que hacerse dentro de un marco de bienestar animal, es decir, evitando al máximo el sufrimiento de estos animales, ¿no? O sea, tiene que hacerse por expertos, tiene que hacerse por personas con mucha ética y profesionales. Sí, claro. Gracias. La última pregunta, porque nos estamos ya quedando sin tiempo. Ángel David Arboleda pregunta, doctora, ¿considera relevante realizar estudios epidemiológicos sobre el potencial zoonótico que representan los hipopótamos en Colombia con enfermedades como el anthrax, brucelosis y tuberculosis? Sí, sí es relevante, es interesante, más que relevante, yo creo que es interesante. Sin embargo, yo creo que pues hay que establecer, como en todo, hay que establecer prioridades de investigación y aquí la prioridad es una prioridad de manejo, ¿no? Entonces, yo sí creo que todo lo que se haga con hipopótamos ahorita tiene que estar dirigido a ver cómo esas respuestas nos sirven para construir una propuesta de manejo aterrizada, una propuesta de manejo viable y una propuesta de manejo ética también. Entonces, si bien eso es importante, pues eso no significaría tener que hacer capturas, tener que hacer muestreos y todo eso pues es una cantidad de logística y este tipo de cosas, esta inversión yo pienso que se tiene que hacer más en el control de los animales, sea letal o sea no letal, pero yo creo que los esfuerzos y el tiempo se tiene que invertir en esa dirección más que simplemente en conocer la población, ¿no? Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias. Hay muchísimos mensajes de felicitación. Ojalá te des el tiempo ahorita para revisarlos. Te vamos a mandar tu reconocimiento, doctora, a tu correo. Mil gracias, René. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí pendiente y pues si gustan pues en algún momento mi email o mi Twitter para poder intercambiar pues puntos de vista, pues soy muy abierta a discutir de este asunto. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias.